Juan Raúl Williman con nosotros. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo estás viviendo este arranque de mes tan simbólico y tan importante para, por lo menos los uruguayos, de miradas tan distintas, ¿no? Un año de instalado el nuevo gobierno, arrancan las clases, comienza la vacunación, es como que ¡wow! Sí, es un año bastante especial. Pero del punto de vista de lo que a mí me toca como docente y como operador de la justicia, con bastante fe en que vamos a tener una normalidad que nos va a seguir permitiendo avanzar en lo que tiene que ver, en lo que a mí me compete, con lo educativo, con la actividad de extensión de la universidad, que es muy importante, porque sin presencialidad nosotros no podemos cumplir con la extensión. La extensión requiere estar en contacto con el medio, con la sociedad. Para que nadie quede afuera, cuando hablamos de la extensión, que es el trabajo de campo. Claro, es decir, la universidad, para la universidad hay tres patas, ¿no? La educación, la investigación y la extensión. Y la pata de la extensión requiere de nuestra interacción con el medio social, y nosotros no podemos desde la facultad decir que podemos cumplir 100% con eso sin presencialidad. Necesitamos a los estudiantes en el campo, necesitamos en este caso del consultorio a los consultantes pudiendo consultar y hacer sus trámites. Entonces, es un año especial que arranca con la esperanza de que efectivamente vamos a poder dar cumplimiento a esos objetivos con cierta normalidad, capaz que nueva normalidad, por supuesto que no va a ser igual, pero sí tenemos la esperanza de que vamos a poder cumplir con estos roles, ¿no? Y a propósito de lo que señalás, por ejemplo, una de tus tareas al frente del no sé si está bien dicho al frente o integrante del consultorio. Sí, es así. Cada consultorio jurídico tiene un docente responsable. Yo soy el docente responsable del consultorio jurídico de asistencia a las víctimas en materia penal, pero no puedo omitir que tengo todo un equipo de docentes que colabora y otro gran equipo de estudiantes y colaboradores que dan una mano tremenda, ¿no? Si no, no es posible. Y que recordemos que es como una especie de como dicen los norteamericanos, bueno, no sé si solo ellos, el famoso ganar es casi perfecto, ¿no? Como síntesis, porque por un lado se pone a disposición la Universidad de la República de su conocimiento al servicio de personas, de situaciones, de enclaves que de otro modo serían más complicadas y más difíciles. Eso parece estar fuera de discusión, ¿no? Eso es así porque en realidad lo que intenta el consultorio jurídico es cumplir con un rol fundamental, que es que las personas con bajos recursos, en definitiva, logren cumplir con una satisfacción normal, que es el acceso a la justicia. Exacto. Uno diría, ¿pero por qué? Porque el acceso a la justicia está asegurado. Bueno, nosotros decimos que eso no es exactamente así. La verdad que sí, el lugar que te toca dentro de la sociedad puede ser determinante para tener más o menos acceso al sistema de administración de justicia. El litigar es caro, ya sea en civil, penal, familia, la materia que quieras. Entonces no es lo mismo tener o no tener recursos. En este caso es peor porque estamos hablando de víctimas. Entonces, a la víctima del delito, que además le agregamos la vulnerabilidad de que le carece de recursos para poder contratar un abogado particular y defenderse, este servicio que brinda la facultad termina siendo fundamental para asegurar ese acceso a la justicia. Y yo decía ganar porque eso también le da a los muchachos estudiantes. Gran verdad. Y bueno, seguramente también sigue enriqueciendo a los docentes y quienes están al frente, ¿verdad? Gran verdad. De situaciones que claro, de otro modo, no digo que no las hubiesen encontrado, pero quizás no con, digamos, con la mirada imponente de una realidad maltratada, ¿no? Claro. Sin duda no puede, o sea, en el momento que un estudiante tiene que llevar todos los conocimientos teóricos que tiene a la práctica, no hay como la realidad. Entonces, yo creo que los alumnos también son muy agradecidos de poder participar en casos tan sensibles, algunos muy sonados desde el punto de vista de lo que es los medios, pero hay un montón de casos que lleva al consultorio que los medios ni se enteran, claro, y que en realidad dejan una enorme huella en los estudiantes también. Y que para esa persona o esa familia o ese colectivo resultan fundamentales. Son fundamentales, ¿no? Son fundamentales. Simplemente digo, tal vez tenga menos impacto porque no trasciende, sí. Pero que no trascienda no significa que no haya sido también impactante e importante y que no haya dejado una huella tanto en esa familia que fue a buscar colaboración al consultorio, como en los propios estudiantes que les tocó participar de ese proceso y dar una mano ahí. Tu condición de abogado de algunas, corregime si, porque algunos dicen alguna, otros dicen algunas y otros dicen las víctimas, como si fueran todas en el caso Operación Océano. Sí. ¿Viene a través del consultorio, sí, precisamente? Claro.
El consultorio tiene la particularidad de que el consultorio, para arrancar, es un acuerdo tripartito entre la Asociación de Familiares de Víctimas, FAVIDE, la Universidad de República y el Ministerio del Interior, para asegurar esta asistencia a las víctimas. Pero tenemos un estrecho vínculo con Fiscalía, sobre todo con la unidad de víctimas, porque son pocos los organismos que se dedican a trabajar con víctimas. Está el CAVID, que trabaja sobre todo con la policía y con las familias de la policía cuando son víctimas. Está la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, que cumple un rol justamente en este apoyo a las víctimas, que es clave para que participen del proceso. Está la Defensoría Pública del Poder Judicial, con topes muy limitados, y está nuestro consultorio. Entonces eso nos hace tener un vínculo estrecho y obviamente trabajar junto con Fiscalía, y hacemos derivaciones mutuas. Entonces, cuando ellos ven a una persona sin recursos y con esto que es clave, la voluntad de participar en el proceso penal, porque eso es una opción. Hay gente que cree que uno está obligado, que no, esto es bien simple. La víctima tiene que expresar su voluntad de participar en el proceso. Lo que tenemos que asegurar es que si tiene la voluntad de participar en el proceso, no sea un impedimento, por ejemplo, la falta de recursos económicos. ¿Tiene voluntad? Bueno, asegurémosle que puede participar independientemente de su situación socioeconómica. Entonces, eso ha llevado a que en realidad sí tengamos un montón de casos. Incluso tenemos ya una carpeta muy anterior de la situación de varones del carnaval, y todavía no había salido a la prensa. Nosotros hace 2 años que trabajábamos con eso. Claro. Y teníamos otras situaciones sin que estuviera nadie sabía difundido nada por redes, en los famosos sitios esos. Nadie sabía nada. Nosotros ya teníamos 2 denuncias en trámite vinculadas, que claramente quedó después todo adentro de un gran paquete mediático, pero originalmente nadie sabía. Claro. Sin embargo, el consultorio venía trabajando hace más de 2 años con esas situaciones, y con esta situación pasó lo mismo. En realidad tenemos una consulta, 2, 3, hasta llegar a 8 víctimas en este momento, que manifestaron ambas cosas: voluntad de participar en el proceso. Ahora, si la víctima no manifiesta esa voluntad, de todas maneras, viéndolo desde afuera, el delito o el potencial delito se cometió. Claro, la Fiscalía, está perfecta la pregunta, porque si no parece que fuera un requisito. No dijo nada, claro. No dijo no. Es verdad, no es un requisito la participación de la víctima para que la Fiscalía haga su trabajo de investigar, determinar la existencia de un delito, imputar las responsabilidades que tenga que imputar, y el Poder Judicial fallando, condenando o absolviendo. Esto es una facultad. ¿La víctima la usa o no la usa? Está bien, tu pregunta está bien, ¿por qué? Porque si vos me preguntás si una fiscalía cuenta con más recursos, tiene una víctima coadyuvante en el proceso, que está dispuesta a participar, a declarar, etcétera, y bueno, es un elemento más que no cabe duda que es útil. La declaración de la víctima puede ser una declaración importante dentro de un juicio, no digo determinante, digo una prueba más importante. Y por supuesto que no es lo mismo cuando la víctima no participa, pero podemos decir que hay un montón de casos en que la víctima no participa. Por ejemplo, todos los procesos abreviados, donde la participación de la víctima es testimonial. O sea, la víctima ahí no diría que es un tercero coadyuvante, porque básicamente el acuerdo es entre imputado y fiscalía, se decide el proceso abreviado y la opinión de la víctima no es vinculante para nada, o sea que puede haber un abreviado aún en contra de la voluntad. No está ad referéndum de lo que decida la víctima. Como quedó regulado, no. No digo que no participe, porque si está en audiencia la escuchan. Y si no está en audiencia le notifican la sentencia. No te quiero sacar del tema, pero desde la perspectiva de siempre encontrar más y mejores instrumentos en cualquier área del ser humano, y en el sistema judicial ni hablar que también. ¿Ese no es un asunto que luce potencialmente algo contradictorio? Sí, luce seguramente mejorable, como también seguramente sea mejorable que haya un mecanismo de revisión ulterior por un tribunal de alzada de lo resuelto en el abreviado. Curiosamente lo pregunto desde el lugar que reconoce avances del nuevo código. Sí. Entre otros, y ahí la contradicción, el rol que juega la víctima en este proceso, muy diferente al que jugaba antes, donde prácticamente, ayúdeme abogado, pero prácticamente no corría ningún rol, es más, ni se enteraba de cuáles eran las resoluciones de su propia causa, no se enteraba. Por supuesto, porque originalmente la actuación en el código anterior del 80, claramente inquisitivo, con algún rasgo de mixtura con lo acusatorio, pero algún rasgo,
originalmente la víctima no tenía acceso a las actuaciones. Claro. Esto es, el presumario era absolutamente reservado y en algún momento fue reservado incluso hasta para el imputado. De los abogados, yo que soy un abogado que ejerzo hace más de 20 años, llegabas, diría, con el tema definido, con muy poco por hacer, previo al procesamiento. Juan Raúl, de Estado de Derecho poco eso, Sí, ¿no? muy poco. Lo que hemos aprendido básico es que el Estado de Derecho, es fundamental. el presunto victimario aún Sí. necesita todas las garantías. Sí, sin embargo, la reserva era absoluta. En el 2004 eso tuvo una ley muy importante que lo modificó, que aseguró la presencia del abogado defensor desde el inicio del presumario y puso al juez a ser un parche importante, pero un parche para mitigar esta situación. Ojo con el golpecito Sí. en la mesa. Esto es de la clase. Esto es de la clase con la mesa. Realmente era un parche, claramente un parche. En el 2014 se puso otro parche más para que la víctima o el demandante tuviera acceso. Estamos hablando del 2014, pero eran todos parches a un sistema que ya no estaba previsto para funcionar de esa manera. Claro. Por eso el cambio al sistema acusatorio, yo sé, muy criticado, muchísimas voces en contra del acusatorio, seguramente por esto del abreviado, que no digo que no haya siempre cosas para mejorar, como esto que yo planteaba, tal vez un tribunal de alzada que revise los fallos de abreviado. Interesante el título del Observador Digital, no sé si lo leíste No. hoy, justamente sobre el tema dice, los fiscales anticorrupción condenaron solo con acuerdos. Está hablando solo de un segmento, ¿no? Claro. Pero agrega, en 3 años de la puesta en marcha del nuevo CPP, los funcionarios prefirieron cerrar los casos sin juicios orales y pactando con los imputados, ¿no? Claro. Como un dato... Es que ese dato es de la realidad y en realidad el sistema acusatorio está previsto para que haya muchos más abreviados que juicios orales. Lo que pasa es que... Hay un montón de juicios orales también. Te diría más que como comunicador, como ciudadano, advierto claramente que este hecho, Sí. seguramente objetivo, es mirado con igual entusiasmo desde un lugar que desde otro. Porque alguien podría decir, ves que arreglan entre ellos y estos mangas de malandras nos van a... Sí. Y el otro podría decir, ¿cuántos de estos quedarían impunes si no tuviéramos esta herramienta? ¿No? Entonces, es por ahí un poco, ¿no? El asunto, ¿no? Es por ahí, pero yo realmente creo que no es que la herramienta sea mala, creo que hay que usarla bien. Creo que ni se puede usar para poner al imputado en una situación que lo constriña y que no lo deje decidir libremente si efectivamente va a optar por el abreviado o va a elegir el camino del juicio. Creo que eso es clave. Y tampoco puede ser una opción de la Fiscalía basada en la cantidad de trabajo que tiene. Creo que tiene que ser una decisión razonada, pensada por las dos partes, y hay que buscar mecanismos que asegure eso, que el imputado con todas las garantías y con las cartas vistas, con el expediente administrativo visto, diga, ¿sabes qué? Me conviene el abreviado. La verdad que una rebaja de la pena para mí es importante, tengo sentencia y dado los elementos con lo que cuenta Fiscalía, esa resolución la toma consciente y asesorado. Estoy de acuerdo con eso. Y también estoy de acuerdo que la Fiscalía tiene que tomar la decisión con la capacidad de decir, tengo posibilidades. Si me tengo que ir a juicio, me voy y tengo los medios, los recursos humanos, materiales. Que el argumento no sea como uno huele que ocurre en muchos casos. ¿Y qué querés? No tengo tiempo de llevar adelante el juicio. Bueno, No puede ser estoy tapado de trabajo, o no puede ser en 48 horas me presionaron y tuve por decisión. No, lo importante es que sea así. Y hay muchos que son así. Porque eso huele a sacárselo de encima el asunto, ¿no? Sí, y al otro le huele a presión, lo asustan con una pena larga, entonces va por el abreviado. Entonces, en realidad necesitamos buenos operadores jurídicos que asesoren bien y que tengan esta libertad de ambas partes para que efectivamente el instituto sea cada vez menos criticado. Ahora, hay un montón de abreviados en donde la solución es muy buena, y no hay nadie presionado, sino tomando una decisión consciente de que lo mejor que le podía pasar era el abreviado antes que irse a juicio, y con una decisión consciente también de los fiscales de que el abreviado fue una buena solución y lo hizo no para evitarse el juicio, sino porque efectivamente era una buena solución. Vamos a ingresar a la Operación Océano. Sí, claro. Cuando empezaste a hablar, comentaste acerca de del rol que cumplía el consultorio y dejaste arriba de la mesa algo que no hay que ser experto en la materia para suponer que no siempre funciona bien, y aquello de que la justicia en igual condición es para todos. Parece ser claro que en la medida que tengas más poder económico, político, cultural, en fin, la mezcla, esa síntesis,
tenés más chances, más eficientemente defendida o llevado adelante, si tenés, por ejemplo, la capacidad de, como se dice en la jerga, pero también en las películas, contratar buenos abogados. Me gusta porque siempre se habla, viste que hace un tiempo ya, que hace rato que se instaló el plural, ¿no? Sí. Dice, no, mis abogados lo están estudiando. Yo no deseo que me pase nunca una chance de esa en la que tenga que dar esa respuesta, pero no sabría decir mis abogados, porque entonces tengo que hay 5 personas trabajando para mí, mis abogados, ¿no? Cuando uno contrata un estudio, eventualmente puede hablar en plural. Si contrató un abogado particular, mis abogados no corresponden. Sí, está bien. En penal podría corresponder porque se admiten las codefensas. Ahí está. O sea que uno puede ir hasta con 2 abogados defensores. Yo le decía casi como una guiñada de cómo culturalmente se ha puesto de moda esa expresión. Se puso de moda. ¿No? Te voy a mandar mis abogados. Ahí te voy a mandar mis abogados. Está en estudio mis abogados, ¿no? Entonces uno imagina al bailarín de Tinelli que recién empezó a ser conocido por el panadero de la esquina, ya detrás de él con un equipo de abogados, ¿no? Y ¿cómo hizo para no? Bueno, sacando esta tontería del medio. El otro día, en el marco de las últimas novedades que hubo a propósito, asunto sobre el cual naturalmente vas a dar tu opinión, vimos una imagen en la que estaban algunos, muchos, seguramente no eran todos, de los abogados defensores de los imputados, sí. Y era una verdadera galería de abogados famosos, ¿verdad? Cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo más que esto, ¿eh? No estoy emitiendo un juicio de valor, pero eran abogados que uno, por distintas razones, a lo largo del tiempo ha sabido conocer, y no por trabajar en los medios, ¿verdad? Porque están en las causas, porque son conocidos, porque han adquirido notoriedad y por ende, al estilo uruguayo, algo de fama. Eso también puede dar cuenta de cierta desigualdad de la que hablabas antes, que en este caso los imputados de la Operación Océano están en condiciones de recurrir a los Messi de la abogacía para que su causa sea mejor defendida. Bueno, yo creo que no, porque si no tendríamos que partir de un prejuicio jorobado, que es sostener que en todo caso todos los que acceden a la Defensoría Pública del Poder Judicial están mal defendidos. Y lo primero que me correspondería hacer es, ni los conozco, no es mi gremio, nada, son abogados defensores del Poder Judicial, pero el contacto diario con ellos me indica que trabajan muy seriamente. Entonces lo primero que haría es desterrar el perjuicio, porque es un prejuicio, de que si te toca ir con Defensoría vas a estar mal defendido. No, que la Defensoría requiere más recursos, estamos todos de acuerdo, pero no pondría en tela de juicio el serio y duro trabajo que hacen los defensores públicos. Pero ahí lo que decís, entiendo el espíritu, pero luce también contradictorio. Porque si por un lado estás diciendo... Bueno, es que no es lo mismo tener el tiempo y los recursos, como puede tener un abogado particular que tiene menos casos, que el volumen de casos que lleva Defensoría, que es mucho mayor. Creo que ahí está la diferencia, no en la capacidad, quiero defender la capacidad técnica de los defensores públicos, pero sí te voy a dar la razón en el volumen. ¿Me explico? Sí, te voy a rezar en el volumen. No voy a discutir la capacidad técnica de defensores públicos o otros abogados, porque creo que todos estamos formados y bien formados, por suerte, por la universidad, pero es verdad que el volumen de trabajo sí hace la diferencia. Porque no es lo mismo tener cientos de causas y tener un tiempo para cada una, que poder dedicarle un tiempo de calidad a cada una de las causas. Creo que ahí está la verdadera diferencia. Y es una diferencia que puede ser, como tú decís, útil en ese sentido. Creo que lo otro es consecuencia de la magnitud de la causa. 30 diputados no es normal. Después, en realidad, vemos a los colegas que vemos siempre, los que hacemos penal. El circuito es siempre el mismo, en realidad. Son los mismos colegas que trabajan en materia penal, acumulados en una causa que tiene 30 imputados. O sea que las chances deviene más por la cantidad de imputados y por el circuito que habitualmente trabaja en materia penal. Pues así como hay abogados que trabajan en materia familia, civil, laboral, porque la especialización es natural, es con natural dedicarse a una materia y no a todas. Y yo sé que esta pregunta es más para los abogados defensores, pero porque me consta de tu capacidad para con objetividad abordar los temas y también asumir las respuestas. Hay algo que no termino de entender de la Operación Océano, y es, hay unos 30 imputados, ¿no? Sí, correcto. 30 imputados que aparentemente
sus comportamientos, sus conductas no estaban entre los 30 coordinados. No, eso es así. ¿Verdad? No estaba coordinado. El punto de conexión es otro. Bien. Entonces, ¿por qué uno escucha un día sí y otro también, casi desde que empezó la causa, que hay como una especie de estrategia común cuando se supone, cualquiera podría creerlo, que son casos aislados, que no están coordinados, que no forman parte de una organización, y por lo tanto sus defensas tendrán que ver con lógicas peculiares de cada caso y del presunto vínculo con el delito, y no una especie de defensa que a veces luce como colectiva? Bien, tiene una respuesta también. Tiene una respuesta. La respuesta es que, como decís, perfecto, el punto de conexión no son los imputados que entre sí ni se conocen. Eso nos impide hablar de una red. El punto de conexión son las víctimas. Sobre todo algunas de ellas. Entonces, como todos se vincularon con una o dos, tres víctimas específicas, aunque hay muchas más, hay como 20, ese punto de conexión, con cierta lógica, hace que los abogados defensores tengan, se ve, no hay que ser muy hábil para advertir que hay una estrategia individual donde van a tener que trabajar la situación puntual de su cliente, que puede ser muy distinta. Hay casos extremos. Recordemos que el único abreviado que hay en este caso es una persona que meramente se contactó por teléfono e hizo la promesa de retribución y nada más, nunca la vio. Entonces no podemos comparar estas situaciones. ¿Eso a qué lleva? Ese ya tuvo, digamos, una condena. resolución abreviada. Bueno, pero en la que hay una asunción de cierta responsabilidad, ¿no? Asumió la responsabilidad, tiene que asumir la responsabilidad, admitir que mandó ese mensaje, que se comunicó con una persona menor de edad y que, bueno, en definitiva, ingresó en el tipo que es la promesa de retribución. ¿Eso qué indica? Indica que todas las situaciones son diversas. Y ahí estarán las estrategias individuales de cada defensa con su imputado. Pero también es cierto que el tema es tan mediático e implica actuaciones que son conjuntas, como por ejemplo las declaraciones de las víctimas, qué se le va a preguntar, qué no, que ahí los involucra a todos. Porque si todos tuvieron contacto con una víctima, la declaración de esa víctima puede impactar en todos. Entonces, eventualmente ahí se ven claramente estrategias de trabajo común, conjunto. Pero digamos, entonces hay un acuerdo de hacia dónde ir, qué solicitar, y por qué no, incluso mediáticamente qué decir, ¿no? Y bueno, seguramente sí, eso es normal, porque básicamente sería poco inteligente salir a hacer declaraciones contrapuestas, ¿no? Entendido. Sino mantener por lo menos una línea de defensa. Creo que cualquier abogado... ¿qué te parece si decimos esto? Porque después de todo esto esto unifica nuestra causa, aunque las causas sean distintas. Algo de eso podría decirse. Y sobre todo algunos aspectos más procesales o de acceso a la información, ahí también los lleva a unirse en los reclamos, en los pedidos, pero no significa que después tengan que hacer ese trabajo individual, que también nos pasará a nosotros con las víctimas. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva, digamos, coordinar, parece muy claro que hay una especie de asunción colectiva de que, y eso lo han hecho saber las defensas, de que les ha faltado insumos de carácter importante, probatorio básicamente, a la hora de ejercer la defensa, lo que entonces, por decir lo mínimo, ahora vos me pones el justo medio, implica una irregularidad, implica algo que no está bien, y por lo tanto, ¿qué? Y ahora lo pregunto. Borrón y cuenta nueva, empezamos. Acá a mí me retasearon una prueba muy importante, por lo tanto se anula el caso y cada uno se va para su casa. ¿Dónde estamos parados desde esa perspectiva, William? Yo ahí no coincido. Está perfecta la pregunta, Alejandro, porque es lo que se pregunta hoy todo el mundo. Yo diría que es verdad que sucedió algo que podríamos tildar de irregular, porque lo que marca la norma es que este legajo de investigación desformalizado que tiene la Fiscalía, donde ahí cuenta la evidencia en la que se apoya, primero para formalizar, eventualmente para pedir una medida cautelar, y después esa evidencia entrará al juicio como prueba. Digo evidencia porque es administrativo esto, no es prueba judicial, no es una declaración ante el juez, no es son las evidencias que va recolectando Fiscalía en esta etapa de investigación administrativa. O sea que está mal llamarle prueba. Está mal llamarle prueba, porque en realidad prueba, o por lo menos intentamos distinguir una de otra, llamando evidencia a lo que tiene Fiscalía en esta etapa de indagatoria preliminar,
y prueba a la que se diligencia en juicio. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo simple. Sí. Yo te tomo declaración en fiscalía. Cuento con tu declaración como una de las evidencias en las que me voy a apoyar. Sí, claro. Pero vos declaraste frente al juez. No, viniste conmigo a fiscalía y te tomé declaración. Pero yo pienso, no, la declaración de Alejandro es muy importante. Tiene que ser una de las declaraciones que se van a diligenciar en el juicio. Entonces, cuando deduzco acusación, te ofrezco como prueba. Y eventualmente vos, ¿dónde vas a ir a declarar? Frente al juez, en juicio. Y esa es una prueba judicial. Antes era una de mis evidencias. De hecho, yo podría utilizar un mecanismo que hay, se llama refrescarle la memoria al testigo y decirle, no sé, te estás olvidando de algo en audiencia. Entonces yo, entre las preguntas, digo, le quiero refrescar lo que usted me declaró en etapa de investigación administrativa en fiscalía. Esa, entre comillas, confusión, ¿puede ser una especie de herencia del anterior sistema donde uno declaraba al juez, que después era el juez el que tomaba la decisión? Esa es una Entonces, herencia. claro, ahí resulta como que no se separan los planos. Es una herencia que dificulta el entender cómo funciona. Claro. Entonces, pareciera que no accedieron. ¿A qué no accedieron? No accedieron a parte de las evidencias que están en el legajo de investigación. ¿Tienen que acceder? La respuesta es contundente, sí. Ahora, ¿hay una nulidad porque no accedan en esta etapa? No, si no es judicial. Lo que hay es una irregularidad administrativa, tienen que acceder a la pericia de un teléfono, no accedieron a esa pericia, hay que asegurarse de que accedan. A ver, entonces si Tan entiendo simple bien. como eso. Es como cuando yo, salvando la distancia, por Obvio. favor, es cuando, como justamente el año pasado adquirió su pico en el marco de la emergencia sanitaria, hago mi pedido al supermercado, ¿no? Y pido esto. El supermercado me trae en una caja las cosas. Y después descubro que una de las cosas que me tenía que traer no estaba. Exacto. Hay dos chances. Supermercado, tráemelo, no te olvides de esto. Y el supermercado te lo trae. Pero no significa que se anule la compra. Empecemos. Te devuelvo todo. O me quedo con todo porque total no me trajiste algo. Claro. ¿Es por ahí el asunto? Sí, es por ahí. Pero pará, yo he escuchado que no sé si forma parte de una especie de lucha semántica, conceptual y por qué no, en parte mediática. La idea es que es tan grave esto que no me hubiesen dado el famoso segundo celular y alguna otra cosa más, parece, sí, que es la gravedad y la importancia de esto es de tal magnitud que hace que entonces cortemos por lo sano y acá no ha pasado nada. Claro, pero eso si fuera algo absolutamente insubsanable. Pero si tú me traes un disco externo para que yo te cargue una serie de pericias de teléfonos, cuando lo cargo mal y falta una, se subsana devolviéndote otra vez la información completa. Mirá, no sé bien qué pasó. Yo creo que todavía no está claro y de hecho hay una investigación. ¿Avalás lo de la mano negra de la que habló la fiscal o habría hablado la fiscal? Es que no lo sé. No puedo descartar nada porque yo no sé. Que no puedo decirle a Darviña que lo que dijo no lo pueda decir, porque si nosotros no tenemos una respuesta válida para saber por qué se produjo ese error, las hipótesis de por qué se produjo son muy amplias. Pero y un error humano está lo que dijo Darviña. Estamos parados en dos asuntos que son importantes. Primero, no hubo intención de ocultar. Te voy a mandar esto, pero esto que es importante. No, porque la fiscalía. Esto es así. Primera respuesta concreta. La jueza anterior, Adriana de los Santos, y ahora Beatriz Redarrié, que son jueces de garantía, si hay algo que están haciendo, es garantizar que las defensas accedan a esa información. Porque la pregunta es, ¿por qué se suspendió la audiencia del martes pasado? Se suspendió porque la jueza Beatriz Larrié logró determinar con un técnico ahí de que las defensas no habían accedido a esa pericia. ¿Y qué hizo la jueza? De garantía. Dándoles garantía, dijo, suspendemos todo y no seguimos avanzando hasta que no me acrediten que accedieron. Entonces, ¿qué es eso? Claro. Es la subsanación de un problema administrativo que tuvo la fiscalía en entregar la información. Usted no entra hasta que tenga tapabocas. ¿Tiene tapabocas? No, bueno, y le suspendemos su entrada hasta que le pongan tapabocas. Algo similar. Porque la jueza podría no haberlo hecho, porque en realidad uno chequea esto en otras etapas del proceso. Para la formalización se pregunta, señor juez, señor abogado defensor, ¿usted accedió a las evidencias con las que cuenta Fiscalía para formalizar? Y la respuesta tiene que ser sí, accedí a las evidencias, etc. Ojo, una aclaración, estas evidencias no existían
en el momento de la formalización. Estas pericias se hicieron con posterioridad. O sea que cuando lo formalizaron tuvieron acceso. El tema es que la investigación sigue avanzando. Bueno, claro, y por lo tanto recogiendo... Y tienen que tener, las nuevas evidencias que tiene Fiscalía tienen que ser permanentemente remitidas a los defensores, que tienen la carga de hacer como una especie de procuración que hay de nuevo en este expediente y se lo lleva. Una cosa que quiero que me la respondas luego de la pausa es la siguiente. Cuando la señora jueza advierte que la evidencia no está completa, podríamos decirlo así. Es así, no está completa. Lo advierte porque alguien le dice. Los defensores. La pregunta es... ¿cómo? Y los técnicos que vinieron a chequear. Entiendo. A comparar. Y repito que me parece muy bien porque así es que funciona el Estado de Derecho, claro. ¿no es cierto? Sí. La pregunta es, ¿cómo los defensores sabían que faltaba algo que no sabían que existía? ¿Me lo decís luego de la pausa? Claro. Estamos poniendo la mañana en camino. Hay un asunto, es cómo dialogan, y a veces no dialogan nada, lo conceptual, cultural, ético, lo que un padre o una madre le pueden enseñar a sus hijos, esto está bien o esto está mal, y lo que es delito y no es delito, ¿verdad? Están ahí, a veces dialogan fluidamente y a veces... sin duda. No, ¿verdad? Es muy interesante porque Asfavide es una asociación de víctimas, de familiares de víctimas, ¿no es cierto? Es correcto. Sin embargo, en este caso, yo he escuchado mucho, implícita y a veces explícitamente, que las víctimas en realidad no son tales. Entonces ahí se vuelve todavía más complejo el asunto, porque si a vos te afanaron el celular o te quitaron la vida, nadie duda de tu condición de víctima. Pero este caso es un caso donde está tan atravesado por lo cultural que incluso uno sugiere que le están diciendo ¿qué víctimas se habían operado los senos? Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, nos ayuda otra vez, lo digo y lo diré en cada... tenemos a Chopin también, no nos olvidemos para la próxima, porque hoy está cumpliendo años. Bueno, esta forma de decirlo, hoy se recuerda el nacimiento de Frédéric Chopin, 211 años atrás. 099-894-987. Algunos mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Y quedó pendiente una pregunta, querido Juan Raúl. Bueno, acá hay que aclarar, Juan Raúl Williman, ¿no? Porque viene tan seguido Ferreira. Quizás me equivoco, pero es parecido al síndrome de Estocolmo. Le pregunto al invitado si debido a esto se piensa hacer una campaña pública describiendo el perfil de futuros abusadores ocultos en la sociedad que abusan de su poder para con adolescentes. Así su familia y amigos y la potencial víctima lo saben o están atentos, señala este mensaje. Wilder pregunta, buenos días, con el caso Océano la sensación que me da es que mucha gente juzga inmoralidad y no delitos como si juzga, supongo, la justicia, lo que hablábamos más temprano, ¿no? Claro, sin duda. Hay una parte evidente que creo que hay mucho escrito sobre el tema. Este es un delito que cuesta ser denunciado, es un delito donde a la víctima le cuesta reconocerse como víctima, donde al victimario le cuesta reconocerse como victimario y donde puede haber sido naturalizado por muchísimos años de situaciones similares, donde nadie veía ahí un problema. Por eso a la víctima, al victimario y al contexto social, ¿no? Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, por eso hablaba de naturalizar algunas conductas. En realidad nosotros tenemos que pensar que siempre que estamos frente a niñas y adolescentes, son una población especialmente vulnerable, que tiene todo un cuidado que viene desde la Convención Interamericana del Derecho del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la propia Constitución de la República. Es decir, es un marco de cuidado nacional e internacional por entender que las niñas y adolescentes en pleno desarrollo psicoemocional requieren de una especial protección. Sin embargo, la naturalización de este tipo de conductas y el difuso límite, que siempre es arbitrario, de cuándo uno pasa a ser mayor de edad y cuándo deja de serlo, lleva, repito, a estas situaciones donde ni siquiera las víctimas se identifican como tales. Entonces, si la víctima no se identifica como tal, difícilmente el victimario lo haga y difícilmente la sociedad tome conciencia. Entonces, yo creo que uno de los aspectos buenos de esta operación es poner este tema delicado en el tapete del cuidado de niñas y adolescentes
en especial situación de vulnerabilidad, y acá la vulnerabilidad no está dada por a veces la clase social a la que pertenece o los recursos que tengan. Por lo menos no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Porque yo veo que se maneja también eso. Sí. No, ¿qué me dicen? Mirá que eran muchachas que iban a colegio privado, ¿no? Correcto. Y lo he escuchado mucho eso. Y eso refuerza que la vulnerabilidad está en su condición de adolescente y no en otra condición. Todos fuimos adolescentes, todos criamos hijos adolescentes o cuasi, todos sabemos que requiere de un acompañamiento. Es así, es una realidad. Y sin el acompañamiento adecuado, sin los valores adecuados, no se sabe dónde puede terminar, porque una persona que no reflexiona como lo hace un adulto respecto de sus actos y qué consecuencias tiene para el futuro, pero no reflexiona no porque no pueda, no reflexiona porque es todo un tema que habría que convocar a un neuropsiquiatra, a mucha gente que desde lo científico dijera, no, mire, esto no es una decisión arbitraria, no ponemos el límite en 18 años por una decisión arbitraria. Por lo pronto hay que recordar que no es un invento del Uruguay. No, es mundial, es mundial. Y yo te decía, por algo el Código Penal sigue atenuando responsabilidades de aquellas personas que cometen un delito entre los 18 y los 21 años. ¿Por qué? Porque lo considera menor de edad relativo. O sea que todavía piensa que es muy joven y que efectivamente no está plenamente desarrollado. Te dejaba antes de la tanda pendiente la siguiente pregunta. ¿Cómo es que los abogados defensores le reclaman la ausencia de una evidencia a la jueza cuando no tenían conocimiento? No, sí, es decir, ¿cómo sí se produce eso? Tenían conocimiento de que esto fue así. Voy a hacer una aclaración muy cortita. La declaración anticipada de la víctima en realidad es algo que está previsto en un artículo del Código de Proceso Penal, que es el 164, y en general no está atada a ningún requisito, por algo es anticipada. Es una declaración que se anticipa en el tiempo por orden del legislador en víctimas especialmente vulnerables. Esto es, menores de edad, víctimas de delitos sexuales, incapacidades, etc. En este expediente, por una resolución que puede estar justificada, se entendió que la declaración de dos de las víctimas se realizaban siempre que las defensas tuvieran acceso a las pericias de los celulares de esas víctimas para poder discutir los tópicos o preguntas. Entonces, toda la defensa sabía que hay celulares a los que tienen que acceder y no podían acceder. Claramente la información no estaba disponible a pesar de tenerla cargada. Eventualmente ahí se determinó que en realidad el celular de esa víctima no era uno, eran dos, y la información con la que se contaba era solo de uno, y ese cotejo que se hizo en audiencia permitió advertir ese error, y es ahí que se dijo, bueno, pero si tenía dos celulares y yo tengo cargado solo uno, y de hecho el que tiene más información no lo tengo cargado, me falta una parte elemental de la evidencia, que es la pericia sobre el celular 2 de tal víctima. Y la jueza dijo con todo criterio que no comparto en realidad teóricamente el punto de atar la declaración de la víctima al acceso a una evidencia, porque no está en el código. Pero no importa. En este expediente quedó atado. ¿Ese nexo quién lo hace? ¿La jueza? La jueza, y lo confirma el Tribunal de Apelaciones. Entonces, en este expediente quedó atado así. A ver, quiero entender más esa observación que tú haces. Sí, para mí la declaración anticipada de una víctima, conforme está regulada en el Código de Proceso Penal, no está previsto atarla a ninguna circunstancia previa. No está. O sea, de hecho yo puedo pedir la declaración anticipada atendiendo a la situación emocional de la víctima y todavía no tengo un solo formalizado. Ajá. Sí, ¿me explico? Mucho menos. ¿Y qué es lo que hace la jueza primero y el tribunal después? La jueza lo que decide es que, como esa declaración anticipada es importante y para discutir el tópico de preguntas es importante que la defensa tenga acceso a la pericia para ver qué es lo que hay ahí adentro, y con eso lo que hace, entiende la jueza, es mejorar la garantía de los defensores de los imputados en cuanto a que van a discutir el pliego interrogatorio, el tópico de preguntas, en mejores condiciones habiendo accedido a la pericia. Resuelto eso y confirmado por el Tribunal de Apelaciones, la doctora Larrié tiene que cumplir con lo que está dispuesto. Y lo que está dispuesto es que tiene que asegurarse de que accedan a esas pericias. En audiencia se comprobó que no era así, suspendió. No se pudo continuar con lo que estaba previsto. ¿Qué era lo previsto? Continuar la audiencia con la discusión del tópico de preguntas. No se pudo hacer. Te vuelvo a repetir, mi criterio técnico es que no deberían atarse las declaraciones anticipadas de una víctima a ningún requisito, porque no está previsto. Entiendo que lo que hizo la doctora Adriana de los Santos y lo que hace la doctora Beatriz Larrié es darle garantía a los imputados. Nada más lejos de una nulidad, porque en realidad está garantizando
Dos cosas: el acceso a las evidencias por parte de los abogados defensores y que la discusión sobre las preguntas se dé en un contexto donde los defensores ya cuenten con esas evidencias. Entonces, doctor, estamos descartando cualquier posibilidad de nulidad. A mi criterio sí, las nulidades. Pero regular. en todo caso, entiendo lo que me decís a tu criterio, pero ¿dónde podría jugarse ese partido, digamos, de una presunta nulidad? Si la plantea, ¿Lo puede plantear las defensas, sí, digamos? Tienen la posibilidad de plantear una demanda autónoma, un incidente de nulidad, tendrían que encuadrarla en alguna de las causales que están en el artículo 379 de este código. Yo no veo ahí ninguna causal de nulidad. ¿Eso no ha ocurrido aún? No ha ocurrido aún. Lo está anunciado, por lo menos verbalmente. Anunciaron verbalmente plantear una nulidad. Pero yo lo que no veo es dónde estaría la nulidad cuando la sede no hace más que asegurarles el acceso a las evidencias. Y a propósito, la solicitud de nulidad, aunque parezca obvio decirlo, no implica que esa sea la decisión que la sede tome, Por ¿no? supuesto. Digamos que... Si hubiera un pedido de nulidad, habría traslados a la Fiscalía y a la Defensa de las Víctimas, se contestarían esos traslados y la sede definiría si hay ahí o no una nulidad y eventualmente después el tribunal. Déjame plantearte, hay muchas otras puertas de abordaje, ¿no? Pero en este último tramo, dos asuntos con relación a eso. Uno, digamos, en contra de las víctimas, que es el siguiente. Estos procesos, más allá de la voluntad que tengan las víctimas de participar, Sí. es un proceso, cualquiera puede entenderlo, así sea la pared con tu vecino, que desgasta, fatiga, cansa, y en cierto sentido me imagino que en algún momento es como auspiciador del abandono, ¿no? Ya quiero sacarme esto de encima, ya bastante me pasó con lo que me pasó, encima todo esto, estoy implícita o explícitamente todos los días en todos los medios, más bien muchos de ellos destratando o en las redes mi posición, me cansé. Cualquiera puede entender que eso es posible, ¿no? Sí, claro. De hecho, eso explicaría que la Fiscalía, y la defensa de la víctima menos todavía, pero la Fiscalía seguro, no encuentra ningún rédito y ningún beneficio en lo que pasó. Porque si hay algo que le interesa a la Fiscalía, es que se pueda avanzar y pueda darse cumplimiento con las declaraciones anticipadas que están dispuestas. Entonces, cuando se oculta información o la Fiscalía... ¿Qué rédito puede obtener Fiscalía de la demora o el retraso de las declaraciones anticipadas? ¿Hay algo que la Fiscalía? Desde ya no, por lo que acaba de decir. Es decir, obvio. Hoy tenés víctimas con voluntad de participar en el proceso y de cumplir con una declaración anticipada. ¿Y qué pasa si mañana no las tenés? Entonces, la dilación del proceso, el desgaste que puede generar, es contrario a los intereses de Fiscalía y no a favor. Déjame tener cabeza de imputado o defensa de los imputados para decir, no, puede tener interés en desconocer una, no prueba, sino evidencia, porque en ella se fragiliza la posición de las presuntas víctimas, ponele... ¿Se entiende? Se entiende. Entonces que tuviera cierto interés en no mostrarlo. Pero porque sería un error fortalece las defensas. Sería un error técnico grave, primero porque en el expediente quedó atado el acceso a la información a las declaraciones, o sea que en este expediente nunca podrá ser una ventaja, porque no puedo dar cumplimiento a las declaraciones anticipadas. Sí. Y en segundo lugar porque si estos casos se fueran a juicio, una garantía que tiene el código es que no ingresa a juicio ninguna evidencia a la que no haya tenido absoluto control la contraparte. Bien, clarísimo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Yo te escondo una prueba, no la voy a poder usar, porque en la audiencia de control de acusación prevista previo al juicio oral, se controla justamente que la prueba que va a ser prueba y que hoy es evidencia haya sido controlada por la contraparte. Entonces, estaría jugando trampas al solitario. No, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Bien. Por lo tanto, desde tu mirada, esto descartaría cualquier intencionalidad en tal sentido. A mi gusto, sí. Bueno, y no estoy en ninguno de los dos puntos, no estoy ni con la Fiscalía ni con los imputados. Pensemos con la otra cabeza. Objetivamente lo digo. Si esto, en definitiva, no... Porque el escenario es esta dilatación, incluso esta movida mediática que ha ganado, con todo derecho, ¿no? Últimamente la causa de la defensa, ponele. Esto perjudica, llamémosle, a la causa de la Fiscalía. No sé si está bien plantearlo en esos términos. Está bien. Bueno, esto da la sensación que está jugando a favor de las defensas. Estos últimos incidentes. Y bueno, por lo menos no está jugando a favor de Fiscalía.
como quedó planteado. Sí. Seguro no está jugando a favor de Fiscalía. A favor de la defensa, eventualmente podría ser que esta misma dilación generara que una víctima que pensaba declarar o hoy participa, deje de hacerlo y eventualmente desista de hacer su declaración. Nadie está obligado ni a participar en el proceso, ni a prestar declaración como víctima. Bueno, Raúl, pero pará, ¿cómo no va a jugar a favor de las defensas si hasta se está manejando la posibilidad de nulidad? Sí, no cabe duda. Vos manejas eso cuando tenés cierto vientito en la camiseta. Pero sin la nulidad, la dilación que puede llegar a afectar la voluntad de una víctima también es un beneficio. Vayamos a este punto mínimo. A favor de la Fiscalía no juega. Eso bien, seguro por que lo menos, ¿verdad? Eso seguro que no. El otro asunto es el siguiente. Que esté al frente, representando a la sociedad, una fiscal que, prometo que es lo último y ya te libero para que asumas tus otras responsabilidades. Tranquilo. Que esté al frente alguien que, desde el punto de vista filosófico, conceptual, más allá del marco legal, viva como una pésima noticia que hombres adultos mayores de edad tengan sexo con muchachas menores de edad, si de alguna manera eso, para quienes defienden, no puede generar una especie de falta de garantías de quien está al frente de la investigación. No, porque la garantía es la ley. Entonces, las opiniones personales que pueda tener yo, en este caso la fiscal, que es lo que planteás, y los abogados defensores, tienen una garantía. No necesariamente lo que yo entienda moralmente incorrecto es un delito. Y es bien fácil. Alguien puede llegar a sostener que sigue siendo una inmoralidad. No sé, podemos suponer que alguien cree que es una inmoralidad que un señor de 70 años le pague a una chiquilina de 18, 19 años. Ahora, ¿eso es un delito? La respuesta es no. Entonces, la opinión de la fiscal en este tema particular encuentra el límite que la ley le establece. Es la ley la que establece que prometer remunerar a un menor de edad por sexo es un delito. Entonces, ya no importa la discusión moral, que a veces la moral y el derecho se juntan y a veces se separan, porque no son dos líneas que permanentemente están coadyuvando, ¿no? Porque de hecho la sociedad cambia, los valores de la sociedad cambian, y ahí cambia la tipificación de los delitos, y lo que era delito hoy antes no lo era, y hoy el matrimonio histórico ya no lo es. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia y los conceptos cambian. Ahora, ese camino que recorre el derecho por un lado y la moral o las cuestiones sociales por otro, no necesariamente va siempre de la mano. Sí, es que es un ejemplo. Entonces, ¿importa la posición personal de la fiscal o importa lo que dice la ley cuando tipifica el delito? Yo creo que lo único que importa es cuál es el delito que tipifica la ley y si la conducta de los imputados encuadra en esa figura. Lo que pensemos después cada uno no va a influir en el juicio. Vos decís entonces que si estamos en este baile jurídico no es porque un tipo de 70 años paga por sexo a una gurisa de 16, sino porque, y eso moralmente está mal, sino porque eso es ilegal. Exacto. Eso es un delito. Dicho de otra manera, cuando esa gurisa cumpla los 18, ese veterano de 72 va a poder darle algo a cambio a esa muchacha para que tenga sexo. Será una inmoralidad para mucha gente, pero no podemos decir que está cometiendo un delito. No lo podemos decir porque no surge la comisión de ahí un delito. Son dos personas adultas prestando su consentimiento para eso. Ahora, ¿puede un menor de edad, puede una niño, adolescente prestar su consentimiento? No puede. Un menor de edad no puede. Estamos preservando, protegiendo nada más y nada menos que niñas, niños y adolescentes. Y cuando te dicen, muchas mujeres incluidas, pero estas de 16 son unas busconas, me acuerdo aquellas gurisas de Cuxa, el caso Cuxa cuando tenía, ¿no? Sí. Son unas busconas que en realidad provocan a los pobres hombres, padres de familia. Sí. Porque me vas a decir que a los 16 no sabés bien. Esa es una conducta humana muy común, que es siempre trasladar la responsabilidad a alguien más y no hacerse cargo de lo que uno toca. El adulto siempre tiene la chance de controlar sus decisiones con una ventaja frente a un adolescente, que es que sí está en condiciones psicoemocionales de advertir las consecuencias de sus actos, lo que muchas veces los adolescentes no.
O sea que trasladarle la responsabilidad de los adultos a los menores no parece la respuesta más acertada. ¿Cuándo es que, cómo continúa esto y cuándo? Tenemos que asegurarnos que todos, me incluyo, accedamos a las pericias de forma completa. La defensa de las víctimas tiene que acceder también. El famoso segundo celular. Obvio, todos tenemos que acceder a eso. Y cuando tengamos acceso íntegro a las pericias, estamos en condiciones de avanzar con la discusión de los tópicos de la pruebas anticipadas. Sé que te excede esto, pero hubo un acuerdo fiscalía con el que hablabas, ¿no? De un caso. Hubo. Hay una persona que tiene un abreviado. Bien. En este marco de esta operación. Esa persona tiene un abogado. Sí, claro. No es una locura, yo no estudié Derecho, excepto sexto de Derecho, ¿eh? Sí. No es una locura que ese abogado diga, pero resulta que yo llegué a un acuerdo sin contar con esto. No. ¿No? No, porque si él tuvo la voluntad de reconocer el hecho, libre, voluntariamente, sin ninguna construcción, reconoció el hecho, reconoció su responsabilidad y aceptó el abreviado, y lo hizo con las evidencias que existían en ese momento, claro, que la investigación siga y se generen más evidencias no le interesa. A él le mostraron las evidencias con las que contaba Fiscalía, que era básicamente su conversación. Bien. Y es suficiente. Muchas gracias, Juan Raúl. La dejamos por hoy. ¿Sabes que el otro día cité sin quererlo a Lola Chomnales, queriendo hablar de otra Lola, ¿no? Entonces, bueno, ya que la traje a la memoria y es notorio tu vínculo con esa causa, en 20 segundos, ¿dónde estamos parados en ese tema? Estamos parados en una etapa previa a definir la responsabilidad del único imputado, porque evidentemente va a haber una acusación fiscal, esto es código viejo. Tuvimos muchas audiencias a pesar de la pandemia el año pasado, donde se fue completando las pruebas que responsabilizan al imputado que hoy está privado de libertad, y además la investigación sigue porque estamos todos convencidos de que hay una coparticipación y que hay alguien más. Alguien más participó de la muerte. Entonces, en ese convencimiento, tanto la Fiscalía, el Poder Judicial, como el Ministerio del Interior, está trabajando en completar la prueba que hace a la responsabilidad del hoy imputado y obviamente a tratar de determinar quién más actuó. ¿Quién más actuó pudo haberlo hecho desde el punto de vista intelectual, ordenando, mandando o en los hechos, digamos? No, tiene que haber sido en los hechos. O sea que en esa escena hay más de una persona a nuestro criterio. Bien. Gracias otra vez, Juan Raúl. Por favor, un gusto estar acá. Juan Raúl Williman, el abogado, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.